Mucha gente se pregunta con quién se casó Caín. Es una pregunta muy común. Los escépticos suelen usar esta pregunta para intentar que la gente dude de lo que la Biblia dice sobre la creación. Piensan que esto muestra un error en la historia que cuenta el Génesis. Ellos preguntan, ¿de dónde sacó Caín a su mujer si Adán, Eva y sus hijos eran las únicas personas en la tierra? Muchas veces, esta pregunta se hace como un desafío. Lo que quieren decir es que a la Biblia seguro que se le olvidó algo, o sugieren ellos, quizás había otros grupos de gente viviendo en aquel tiempo que no eran familia de Adán y Eva. Claro, esto iría en contra de lo que la Biblia enseña claramente. Esta pregunta sobre la mujer de Caín se presenta muchas veces como algo imposible de responder para los que confían en la Biblia. Se usa como una forma de decir que lo que cuenta la Biblia no está completo, o que es solo un cuento, como un mito. Si Caín encontró una mujer de otro grupo de personas, de verdad que eso echaría por tierra toda la base de lo que la Biblia dice sobre de dónde vienen los seres humanos y sobre la salvación. La Biblia enseña muy claro que Adán fue el primer hombre, y Eva fue la madre de todos los que viven, así que, si la mujer de Caín fuera explicada de otra manera, eso crearía un problema muy grande para las enseñanzas de la Biblia. Entender bien esta pregunta es muy importante para que todo lo que entendemos de la Biblia tenga sentido, pero la Biblia sí nos da la información que necesitamos para contestar esta pregunta. La respuesta se ve clara cuando miramos con cuidado lo que dice el texto. También tenemos que entender cómo eran las cosas al principio de la historia de la gente, como lo cuenta el Génesis. La Biblia no se calla los detalles que nos ayudan a dar una respuesta con lógica y que va de acuerdo con lo que ella misma dice. No hace falta dar explicaciones difíciles ni buscar fuera de lo que Dios dice en la Biblia. Las pistas están ahí mismo. Solo tenemos que leer lo que dice la Biblia y tomarlo al pie de la letra. Muchas veces la gente no ve la respuesta porque se imaginan cosas que no están escritas en la Biblia. Responder a la pregunta sobre la mujer de Caín es muy importante. No es solo para saber algo más de historia por curiosidad. Se trata de decir bien fuerte que la palabra de Dios es verdad y tiene autoridad. Cuando los cristianos no pueden dar una respuesta clara y sencilla, pues qué pena, pero eso puede hacer que otros duden de si se puede confiar en la Biblia. La Biblia dice que es la palabra de Dios, inspirada por Él, por eso tiene que ser exacta en todo lo que dice, también en las historias que cuenta sobre cómo empezó la gente. Dar una respuesta fuerte que se basa en la Biblia hace más fuerte la fe. También enseña que la Biblia aguanta que la examinen mucho, y que lo que enseña tiene sentido y se puede confiar en ello. Esto es algo muy básico e importante. La Biblia no dice claramente el nombre de la esposa de Caín, eso es verdad, pero, según la información que nos da la Biblia, solo hay una respuesta posible y lógica. La esposa de Caín tuvo que ser una de sus hermanas, o quizás una sobrina o una sobrina nieta. Esto es porque Adán y Eva fueron los dos primeros seres humanos creados por Dios. Por lo tanto, todas las demás personas tuvieron que venir de ellos. En ese tiempo, no había otras familias ni otros grupos de gente en la tierra para que Caín eligiera una esposa. Esta es una conclusión sencilla de lo que cuenta la Biblia. Esto significa que los primeros miembros de la familia humana tuvieron que casarse con familiares cercanos. En las primeras generaciones, los hermanos se casarían con sus hermanas. Esta era la única forma para que la humanidad creciera y cumpliera el mandato de Dios de tener hijos y multiplicarse, y llenar la tierra. Génesis 1:28. Aunque esto nos parezca raro hoy, era necesario al principio de la historia de la humanidad. Dios creó a Adán y Eva, y de ellos tenía que salir toda la gente del mundo. Por eso, sus primeros descendientes tuvieron que casarse entre ellos. Esto es algo sencillo que se saca de lo que la Biblia cuenta sobre la creación. El libro de Génesis mismo nos da la clave. Génesis 5:4 dice, después de que nació Set, Adán vivió 800 años más, y tuvo hijos e hijas. Fíjense que dice hijos e hijas en plural. Adán y Eva no solo tuvieron a Caín, Abel y Set, tuvieron muchos otros hijos. Estas hijas de Adán y Eva, de las que no sabemos el nombre, serían hermanas de Caín. Fue entre estas hermanas, o más tarde entre las hijas de ellas, las sobrinas de Caín, que Caín encontraría a su esposa. La Biblia dice que Eva fue la madre de todos los vivientes, Génesis 3:20, y eso incluye a la esposa de Caín. Así que, el que no se diga el nombre de la esposa de Caín, no significa que haya un problema con la Biblia. Simplemente quiere decir que ella era parte de esa primera familia, una hija de Adán y Eva. En ese momento, lo importante en la historia de Génesis era hablar de los descendientes de Caín y de las consecuencias de su pecado, no dar una lista detallada de los familiares de cada persona.
La Biblia da a entender claramente que Caín tenía hermanas. Por lo tanto, la respuesta a ¿de dónde sacó Caín a su esposa? Es sencilla. Se casó con una descendiente de Adán y Eva, muy probablemente una de sus propias hermanas. Esto encaja perfectamente con lo que la Biblia cuenta sobre cómo empezó la humanidad. La Biblia cuenta que las primeras personas vivían muchísimo tiempo. Adán, por ejemplo, vivió 930 años, Génesis 5:5. Otros antepasados importantes como Set, Enós y Cainán también vivieron durante muchísimos años. La Biblia no dice exactamente cuánto tiempo vivió Eva, pero es lógico pensar que ella también vivió muchísimo tiempo, parecido a Adán. Estas vidas tan largas son muy importantes para entender cómo empezó a haber más y más gente al principio. Imaginaos cuántos hijos podría tener una pareja en cientos de años pudiendo tener hijos. Seguro que serían un montón, muchísimos. Al vivir tanto tiempo, Adán y Eva seguro que tuvieron muchísimos hijos. Génesis 5:4, como ya dijimos, confirma que tuvieron otros hijos e hijas además de Caín, Abel y Set. Si siguieron teniendo hijos aunque solo fuera durante una parte de sus vidas de casi 1000 años, el número de hijos que tuvieron ellos mismos tuvo que ser muy grande. Estos hijos luego crecerían, se casarían y tendrían sus propios hijos, y así la cantidad de gente en el mundo aumentaría muy rápido en aquellos primeros tiempos. La Biblia no nos dice el número exacto de hijos que tuvieron Adán y Eva, pero da a entender que fueron muchos. Un historiador judío del primer siglo llamado Josefo, en su libro Antigüedades de los Judíos, cuenta tradiciones antiguas sobre la familia de Adán y Eva. Él escribió que, según la tradición, Adán tuvo 33 hijos y 23 hijas. Aunque esto no está en la Biblia, nos muestra que la idea de que Adán y Eva tuvieron una familia muy grande era algo común en la antigüedad. Esto encaja con lo que se entiende de las vidas tan largas que se cuentan en el Génesis. Con tantísimos hijos, esto querría decir que Caín tenía muchas hermanas, entre las que elegir cuando le llegó el momento de casarse. Así que, cuando Caín estuvo listo para casarse, habría varias mujeres disponibles para ser su esposa dentro de su propia gran familia. Estas podrían haber sido sus hermanas o, dependiendo del momento exacto, quizás sus sobrinas. La idea de que Caín tuvo que irse por ahí a buscar una esposa de algún grupo de gente desconocida no es necesaria para nada y contradice lo que cuenta la Biblia. Las vidas tan largas y lo que se dice de los hijos e hijas en Génesis 5:4 son pruebas más que suficientes de que había una población creciente que descendía solamente de Adán y Eva. Esto explica fácilmente de dónde salió la esposa de Caín. La Biblia nos cuenta en Génesis 4:16-17 que después de que Caín mató a Abel, se alejó de la presencia del Señor y vivió en la tierra de Nod, al este del Edén. Y Caín conoció a su mujer, y ella concibió y dio a luz a Enoc. Algunas personas malinterpretan esto, pensando que Caín encontró a su mujer en la tierra de Nod, pero el texto no dice eso. Dice que conoció a su mujer en la tierra de Nod, que es una forma común en la Biblia de hablar de las relaciones matrimoniales que llevan a tener un bebé. Esto da a entender claramente que él ya tenía esposa cuando llegó a Nod. La frase Caín conoció a su mujer sugiere que ya estaban casados. Si hubiera encontrado una nueva esposa en Nod, el texto seguramente lo diría de otra forma, quizás diría que tomó esposa o encontró esposa allí. Lo más natural al leerlo es pensar que Caín ya estaba casado. Su esposa lo acompañó cuando fue desterrado a la tierra de Nod. Ella también era descendiente de Adán y Eva, parte de esa primera familia humana. Entenderlo así hace que la historia encaje con los primeros capítulos del Génesis. No hace falta inventar otro grupo de personas. Pensemos también en la edad de Caín y Abel. Cuando Caín mató a Abel, los dos eran ya mayores para tener trabajos diferentes. Caín cultivaba la tierra y Abel cuidaba ovejas, Génesis 4:2. Esto nos dice que no eran niños pequeños, sino adultos. Es muy posible, incluso probable, que tanto Caín como Abel ya estuvieran casados y quizás hasta tuvieran sus propios hijos cuando ocurrió la trágica muerte de Abel. La Biblia muchas veces resume las historias, centrándose en lo más importante, en lugar de contar todos los detalles de la vida diaria o de cómo eran las familias, a menos que sea clave para el mensaje principal. Así que la idea de que Caín encontró a su esposa en Nod y que ella era de un pueblo diferente, que no descendía de Adán, es leer mal lo que dice la Biblia. Esta idea la suelen decir personas que quieren que no se crea lo que la Biblia cuenta de que todos los seres humanos venimos de un mismo origen.
La Biblia es clara, Eva es la madre de todos los vivientes, Génesis 3, 20. Esto significa que todos los seres humanos, incluida la esposa de Caín, venían de ella y de Adán. Caín fue a Nod con su esposa, que era familia suya, y allí empezaron su familia, y esto llevó a que construyeran una ciudad. Sección 5. Base teológica. Adán, Eva y la historia humana. ¿Quiénes fueron Adán y Eva? Es algo muy importante para la teología cristiana. La Biblia nos dice que Adán fue el primer hombre. Primera de Corintios 15, 45. Eva fue creada a partir de Adán y se dice claramente que es la madre de todos los que viven. Génesis 3, 20. Ellos no son solo como personajes de un cuento. Se nos dice que fueron personas reales, de carne y hueso, de quienes venimos todos los demás seres humanos. Entender esto es muy, muy importante. Si hubiera habido otras razas de personas que no vinieran de Adán y Eva, eso crearía muchísimos problemas para entender lo que dice la Biblia, y haría que toda la historia de la Biblia sobre el pecado y cómo Dios nos salva no tuviera sentido. La Biblia enseña que el pecado y la muerte entraron en el mundo por un solo hombre, Adán. Romanos 5, 12 dice: Por tanto, así como por un hombre el pecado entró en el mundo, y por el pecado la muerte, así la muerte llegó a todas las personas, porque todas pecaron. Esta enseñanza sobre el pecado original explica por qué todos los seres humanos estamos como estamos, caídos, y por qué todos necesitamos un Salvador. Si la esposa de Caín viniera de un grupo de gente que no fuera descendiente de Adán, entonces ni ella ni sus hijos y nietos habrían heredado el pecado de Adán. Esto significaría que habría otra línea de seres humanos a los que la caída no les afectó, lo cual va en contra de lo que la Biblia enseña una y otra vez, sobre que todos los humanos somos pecadores. Además, el plan de Dios para salvarnos está directamente conectado con que todos venimos de Adán. A Jesucristo se le llama el último Adán, Primera de Corintios 15, 45, y el segundo hombre, Primera de Corintios 15, 47. Él tuvo que hacerse ser humano, un descendiente de Adán, para poder ser nuestro pariente que nos rescata. Él se hizo carne y hueso como nosotros para pagar el castigo por el pecado que Adán trajo sobre todos los que vinieron después de él. Si la esposa de Caín, y esa supuesta gente que no venía de Adán, no fueran descendientes de Adán, entonces el sacrificio de Cristo para perdonar los pecados no serviría para ellos. El Evangelio, que es para todas las personas, se vería afectado. Esto es algo muy serio para lo que creemos. La Biblia dice una y otra vez que toda la humanidad es una sola familia, que viene de Adán y Eva. Pablo dijo en Hechos 17, 26, y de una sola sangre Dios hizo a todas las naciones de personas para que vivan por todo el mundo. Esto quiere decir que todos los grupos de personas, todas las razas, tenemos el mismo origen en Adán. Esta verdad es súper importante para entender la dignidad de las personas, la igualdad, y que todos necesitamos la salvación que Jesús nos ofrece. Por lo tanto, la esposa de Caín tuvo que ser descendiente de Adán y Eva. Cualquier otra idea rompe con lo que la Biblia enseña de forma clara y hasta con el mensaje mismo del Evangelio. Sección 6. La ley divina y los matrimonios tempranos. Entendiendo los tiempos de Dios. Mucha gente dice que si Caín se casó con su hermana, eso sería incesto, y que Dios lo prohíbe. Pero es muy importante entender que las leyes que prohíben casarse con familiares cercanos se dieron mucho después en la historia de la gente. Estas leyes no se pusieron justo al principio. Lo que Dios manda siempre llega en un momento particular y por razones particulares. Al mero principio, cuando la humanidad apenas comenzaba, la situación era muy distinta, era única. Para que la raza humana pudiera continuar y crecer a partir de la primera pareja, Adán y Eva, era necesario que sus hijos se casaran entre ellos. No había otra manera. Las leyes especiales que decían que no te podías casar con familiares cercanos, como hermanos, se dieron de forma oficial al pueblo de Israel, por medio de Moisés. Esto está escrito con detalle en el libro de Levítico, en los capítulos 18 al 20. Esto fue más o menos 2500 años después de la creación. Antes de que Dios diera esta ley, casarse con un familiar cercano no estaba prohibido. Y en las primeras generaciones, cuando había poca gente, era algo esencial. Dios mismo preparó la forma en que la tierra se llenaría de gente a partir de Adán y Eva. Por eso, que sus hijos se casaran entre ellos, era parte de su plan original para que la gente creciera y se extendiera por todo el mundo. Incluso vemos ejemplos de matrimonios entre familiares cercanos mucho después de Caín, pero todavía antes de que se diera la ley de Moisés. Por ejemplo,
Abraham se casó con su media hermana, Sara. En Génesis capítulo 20, versículo 12, Abraham dice de Sara: sí, es verdad, ella es mi hermana. Es hija de mi padre, pero no es hija de mi madre, y llegó a ser mi esposa. Esto pasó unos 400 años antes de que Dios le diera la ley a Moisés. Si esos matrimonios hubieran sido pecado desde el principio, Dios no habría bendecido la unión de Abraham y Sara, de donde luego vendría la descendencia prometida. Por lo tanto, cuando Caín se casó con su hermana, u otra familiar cercana, no estaba rompiendo ninguna ley de Dios. Dios todavía no había prohibido que se casaran así. La prohibición llegó más tarde, cuando la población humana ya había crecido mucho, y las razones genéticas para esas leyes se volvieron importantes. Entender cuándo pasó esto es la clave. No podemos aplicar leyes que se dieron mucho después en la historia para juzgar las circunstancias tan únicas de las primeras generaciones. El plan original de Dios para poblar la tierra a través de los hijos de Adán y Eva hizo que estos primeros matrimonios entre familiares fueran necesarios. Sección 7. Pureza genética en un mundo perfecto, sin miedo a las deformidades. Otra duda frecuente sobre que Caín se casara con su hermana tiene que ver con el riesgo de problemas biológicos en sus hijos. Hoy en día, se sabe bien que los niños que nacen de padres que son familia muy cercana tienen más peligro de tener problemas genéticos. Esto es porque los familiares cercanos tienen más posibilidades de llevar las mismas mutaciones recesivas que hacen daño. Si los dos padres le pasan el mismo gen con problemas a su hijo, el problema puede aparecer. Esta es una preocupación válida en nuestro mundo caído. Pero, esto no era un problema para los primeros descendientes de Adán y Eva, como Caín y su esposa. Adán y Eva fueron creados directamente por Dios, eran genéticamente perfectos. Génesis 1:31 dice que después de que Dios terminó su creación, incluyendo a las personas, Él vio todo lo que había hecho, y de verdad que era muy bueno. Este estado tan bueno significaba que su genética también era perfecta. Ellos no tenían ninguna mutación genética mala para pasarles a sus hijos. Su ADN era puro, sin los errores y problemas que afectan a la gente hoy en día. Por eso, sus hijos, la primera generación que nació, también habrían heredado esta pureza genética. Las mutaciones y los problemas genéticos empezaron a juntarse en los genes de las personas después de la caída del hombre, que se cuenta en Génesis capítulo 3. La maldición que Dios puso sobre la creación por el pecado de Adán, Romanos 8:22, habla de que la creación sufre, tuvo efectos muy grandes, incluso en lo biológico. Con el tiempo, estos errores al copiarse los genes fueron aumentando en la gente. Caín y sus hermanos, como eran solo la segunda generación de personas, casi no heredaron genes con problemas de sus padres perfectos. El peligro de tener problemas genéticos por casarse con una hermana casi no existía en ese momento de la historia. Para los tiempos de Moisés, unos 2500 años después, ya se habían juntado suficientes errores genéticos malos en la gente. En ese momento, el peligro de deformidades en los hijos de familiares cercanos ya era importante. Esta es una razón muy importante por la que Dios después puso leyes que prohibían casarse entre familia cercana. Levítico 18-20. Estas leyes se dieron para proteger la salud y el bienestar de las personas y la integridad del pueblo de Israel. Pero en los tiempos de Caín, los genes todavía estaban limpios. Casarse con una hermana era seguro biológicamente porque Adán y Eva fueron creados perfectos. Sección 8. El mundo de Caín. Una población que crece y conocimiento innato. Hay gente que duda y se pregunta cómo Caín podía tener miedo de que otros quisieran matarle, si se supone que solo existía su familia más cercana. Después de que mató a Abel, Caín le dijo al Señor: «Hoy me echas de esta tierra, tendré que esconderme de ti, seré un fugitivo, alguien que va de un lado a otro por el mundo, y cualquiera que me encuentre, me matará». Génesis 4:14. Este miedo en realidad nos indica que para entonces ya había más gente por allí. Esta gente eran otros descendientes de Adán y Eva. La Biblia no dice exactamente cuándo Caín mató a Abel, pero Adán tenía 130 años cuando nació Set. Y Dios les dio a Set para ocupar el lugar de Abel, Génesis 4:25, Génesis 5:3. Esto quiere decir que pudo pasar mucho tiempo, quizás más de 100 años, desde que nacieron Caín y Abel. Como vivían muchísimos años, Adán y Eva pudieron tener muchos otros hijos durante todo ese tiempo. Y esos hijos, con el tiempo, pudieron crecer, casarse y tener sus propios hijos. Así que, para cuando Caín mató a Abel,
Ya podía haber varias generaciones y bastante gente en la tierra, todos familia de Caín. Otra pregunta que se hace la gente es cómo Caín pudo construir una ciudad, Génesis 4:17, si venía de una familia, digamos, primitiva. Esto es como pensar que los primeros humanos eran tontos y brutos. Pero la Biblia nos cuenta que Adán y Eva fueron creados perfectos, y seguro que eran muy inteligentes. Ellos seguro que pasaron esa inteligencia y ese conocimiento a sus descendientes. No hay por qué pensar que los primeros hombres fueran primitivos. La idea de los hombres de las cavernas, así como muy primitivos, es una idea de la evolución, no de la Biblia. A Adán se le dio el encargo de cuidar la tierra y era capaz de hacer cosas complicadas como poner nombre a todos los animales. Los propios descendientes de Caín aprendieron muy rápido a hacer muchas cosas diferentes. Génesis, capítulo 4, versículos 21 y 22, nos habla de Jubal, que fue como el antepasado de todos los que tocan el arpa y la flauta, y de Tubal-Caín, un maestro que enseñaba a trabajar el bronce y el hierro. Esto nos enseña que la cultura, las artes y la tecnología se desarrollaron muy rápido. Los primeros humanos eran listos por naturaleza, y se las apañaban muy bien. El conocimiento para construir una ciudad, que a lo mejor era un poblado sencillo si lo comparamos con los de hoy, seguro que estaba a su alcance. Caín no necesitó encontrar a otra gente más avanzada para aprender estas cosas. El conocimiento vino de Dios, a través de Adán, y sus descendientes lo fueron desarrollando. Sección 9. Ecos en la historia y la cultura. La pregunta que siempre vuelve. La pregunta sobre la esposa de Caín ha salido muchas veces en la historia. Muchas veces la usan los que quieren hacer dudar de lo que dice la Biblia. Un ejemplo importante es el juicio de Scopes de 1925 en Dayton, Tennessee. En este juicio famoso sobre si se debía enseñar la evolución, el abogado defensor, Clarence Darrow, le hizo una pregunta muy conocida a William Jennings Bryan, que estaba defendiendo lo que la Biblia cuenta sobre la creación. Darrow le preguntó a Bryan de dónde sacó Caín a su esposa. Bryan, aunque defendía mucho el cristianismo, dicen que en ese momento no pudo dar una respuesta clara que convenciera, y eso se presentó como si hubieran ganado los que dudaban. Hace menos tiempo, el astrónomo Carl Sagan, que ya murió, que era un agnóstico muy conocido, usó esta misma pregunta en su libro Contacto, y en la película que se hizo después. La protagonista, la doctora Ellie Arroway, recuerda que de niña le preguntó a una maestra de la escuela dominical sobre la esposa de Caín, y que no se quedó contenta con la respuesta. Esta escena se usó para mostrar que las explicaciones de la religión no eran suficientes, cuando se pensaba con lógica. Esto muestra cómo esta pregunta en particular sigue siendo un argumento fácil para los que dudan que lo que cuenta la Biblia pasó de verdad, tal como lo dice. Se presenta como una pregunta para dejar callados a los creyentes. Lo malo es que, cuando los cristianos no están preparados para contestar estas preguntas, los que miran pueden pensar que es un fallo grande en lo que cuenta la Biblia. A muchos creyentes no les han enseñado las respuestas sencillas que da la Biblia a estas preguntas que se hacen mucho. Por eso, pueden sentirse inseguros o no saber cómo defender su fe cuando alguien les pregunta, pero como ya hemos visto, la Biblia misma nos da lo que necesitamos para entender quién era la esposa de Caín. La respuesta está en tomar el Génesis como historia real y sencilla, y en entender lo que significa que Adán y Eva fueron los primeros seres humanos. Para terminar, la pregunta sobre la esposa de Caín, aunque muchas veces se hace para poner en duda, tiene su respuesta justo en lo que la Biblia cuenta sobre el principio. Caín se casó con una de sus hermanas o con otra pariente cercana, una descendiente de Adán y Eva. Esto era necesario al principio. Estaba permitido antes de las leyes que Dios dio después. Y no había problemas de salud para los hijos porque al principio todo lo creado era perfecto. Entender esto nos ayuda a ver una verdad muy importante de la Biblia, que todas las personas venimos de Adán y Eva. Todos somos de la misma sangre, una sola familia. Saber que todos somos de la misma familia es clave, para entender que todos tenemos esa inclinación a hacer lo malo, y que todos necesitamos el rescate que nos ofrece Jesucristo. Él es el pariente que puede rescatar a toda la descendencia de Adán.